Documentos. Radio Nacional de España. Los cuatro jinetes de Blasco Ibáñez. Muy valenciano, ¿no? Muy mediterráneo. Esto es, bueno, pues un hombre emotivo, pero no profundo. Le afectaban las cosas, pero al mismo tiempo, bueno, pues se le pasaba muy pronto. Directo, espontáneo, muchas veces improvisador, constante. Casi todos los fracasos han salido sus triunfos, pero ha sido porque el hombre ha sabido encajarlos. Si hubiera sido boxeador, los 15 rounds se los hace siempre, eso estoy seguro. Porque puso en evidencia los males que habían entonces en España. La miseria que había, la ignorancia, el hambre y la explotación inicua. Creo que hay una faceta en él romántica, idealista. Y por otro lado, bueno, pues es un hombre, como decía Machado de él y de Sorolla, del clan de los valencianos, decía Machado, que eran Sorolla, Benlliure y Blasco, que lo único que hacían era ir a por el dinero, ¿no? Eran fenicios que lo único que les preocupaba era el negocio. Medio aventurero, medio de hombre de un bon vivant, muy garibaldino, muy de entrar en todo lo que pudiese ser movimientos revolucionarios a la manera que entonces se llamaba un movimiento revolucionario. Picoteaban todo, le gustaba entrar en todas las cosas en las que pudiese manifestar su punto de vista y entrar además directamente en cualquier acción relacionada con eso. Sí, se apuntaba a un bombardeo. La leyenda negra le ha grabado la etiqueta de escritor populista, prescindible y político tronante de carnaval, autor de culebrones, series costumbristas, mantenido en el recuerdo por alguna vieja película de Hollywood. Esa caricatura ha borrado los perfiles de otro personaje, el propio Blasco. Él decía, yo soy como Cervantes, yo primero vivo y después escribo. Él parece ser que tenía más ambición por vivir y por hacer cosas para luego poderlas escribir. Ahora bien, yo creo que Blasco Ibáñez era un genio. En 3 meses hacía una obra. 2 meses y medio, 3 meses, tenía una obra. Así escribió la Barraca, así escribió Entre Naranjos y así escribió Cañas y Barro, que son las 3 obras fundamentales de la novela valenciana. Pero cuando creíamos que ahí se acababa Blasco, pues no, señor. Para el hombre que más se ha aproximado a Blasco, su biógrafo José Luis León, hay que buscar en la persona no menos de 4 facetas distintas, o 4 jinetes que le llevaron a recorrer caminos aparentemente opuestos: la agitación política y la literatura, la utopía revolucionaria y la conquista del dinero. Es periodista, escritor de bestseller, editor de libros, impulsor de colonias agrícolas en la Patagonia, cineasta, viajero. Cuando Luis García Berlanga se enfrentó al proyecto de dirigir una serie de televisión sobre su vida, solo topó con una escena imposible de filmar: la plaza de un mercado valenciano a finales del 19. Y con la llegada del niño, que le enseñan la torre de la iglesia para abandonarlo luego los padres, aunque ya habían pactado a esos niños, que es lo que según Blasco, según él, se hacían con casi todos los chavales que llegaban a Valencia. Había ese truco de enseñarles la cotorra del mercado, un pájaro que había encima de... Y entonces decía, mira, y lo ponían a mirar para arriba, entonces desaparecían y ya lo recogían los que ese niño se iba a quedar de aprendiz en las tiendas que había allí por la zona de la plaza del mercado y todo esto, que es lo que él retrata en su obra. Porque ahí empieza todo. Blasco, como su obra, es Valencia, Mediterráneo, una cierta forma de ser. Un hombre, pues, de una pieza, no es un hombre complicado, con una psicología rara. Lo único que pasa es que es un hombre que después hace muchas cosas, ¿no? Es decir, es una persona fundamentalmente extrovertida, simpática, que llegaba mucho a la gente, en cierto sentido superficial, lo cual tenía una faceta buena, ¿no? Es decir, a Blasco le afectaban muy poco las desgracias. Superficial en el bueno y en el mal sentido de la palabra, ¿no?
Así podría componerse el personaje dibujado por Ramiro Reig, profesor de Historia de la Universidad de Valencia, si se le añade aún otro toque fundamental, el momento histórico que le tocó vivir. La monarquía de la Restauración pues era un sistema político basado pues en una corona con una capacidad de incidencia en la vida política importante y con la existencia de dos grandes partidos, el conservador y el liberal, que se turnaban pactando previamente los resultados electorales, y la vida transcurría pues fundamentalmente en el Parlamento, entre los notables del Partido Conservador, los notables del Partido Liberal, etc. Justo en el tránsito de los siglos XIX al XX, recuerda la historiadora Mercedes Cabrera, llega la fractura, la irrupción de nuevas formas de entender la sociedad y la política. A partir de 1898, el año del desastre, en España hay no tanto una crisis política en el 98, pero sí un movimiento generalizado en el ambiente político, en el ambiente intelectual, un movimiento de crítica a ese sistema político clientelar, negociador, al que Joaquín Costa, uno de los protagonistas de ese 98, llamó régimen de oligarquía y caciquismo. Y se inicia un proceso de cambio político. Todavía perviven restos de un republicanismo decimonónico, muy ligado a personalidades concretas como Castelar. Pero comienzan a aparecer, sobre todo en las ciudades, los primeros movimientos populistas decididos a captar apoyos en capas mucho más amplias de la sociedad. Su estrategia, la agitación social. Su arma, el gran vehículo de expresión del siglo XX, la prensa. Casi todos estos líderes republicanos son gentes que provienen del mundo de la prensa, es decir, que hacen sus primeras lides políticas como periodistas y que hacen de sus periódicos un arma de combate absolutamente decisiva. Ese mundo del periodismo es un caldo de cultivo de este tipo de movimientos absolutamente básico. Y la gente se reúne para leer la prensa, y la prensa es el vehículo de comunicación en todas estas movilizaciones, y en la prensa se discute y tiene un papel absolutamente, son los medios de la época, y los medios, claro, siempre pesan. En Valencia, el joven que ya ha destacado por su pasión anticlerical, dedicado a reventar las procesiones que organiza el obispo Monestillo, descubre pronto ese potente medio de agitación. Marca incluso el camino para una cierta forma de entender la prensa, según apunta el profesor de literatura en la Universidad San Pablo CEU de Valencia, Antonio Laguna. El periodismo del I Make News, el periodismo de fabricar la noticia, con la diferencia de que Blasco va a ser el que introduzca un matiz, una fórmula nueva de que él es la noticia por cómo escribe, por los efectos que provoca, por las reacciones sociales y jurídicas que genera, y por cómo todo eso vuelve a generar una espiral de debate, de controversia pública. El arma de Blasco es de papel, el diario El Pueblo, pero condicionará la vida política y social valenciana a lo largo de una década. En su primer número, 12 de noviembre de 1894, promete apoyar y defender a cuantos tengan motivo para protestar y quejarse de presiones e indignidades. Es ante todo un instrumento de movilización de masas. Lo que publica por la mañana provoca la manifestación de la tarde, la reacción de las autoridades por la noche, y que al día siguiente Blasco esté en la cárcel. Esta concatenación de acontecimientos es lo que en buena medida genera esa espiral de popularidad que va a convertir a Blasco de un líder republicano local a un personaje político de enorme trascendencia nacional. Planteado el periodismo como ejercicio de combate, en ese momento de la historia de España, la catarsis del 98, sobra madera para alimentar la hoguera. Blasco encuentra su primer filón en la campaña contra la guerra de Cuba. Artículos como Que vayan todos, ricos y pobres, o Carne de pobres,
demuestran pues la capacidad de comunicar, la capacidad de conectar, la capacidad de detectar la injusticia y al mismo tiempo pues cómo y de qué manera propone esa alternativa capaz de movilizar también a la sociedad. Antimilitarismo, anticlericalismo, oposición frontal a la monarquía. Le sobra con esas tres referencias. Lo más grave fue el artículo que él escribió que tituló Al pasar. Este artículo se publicó en el mes de julio de 1904 y es una visión del rey, del infante entonces, joven, muy joven. Apareció como, visto por Blasco Ibáñez, como un muchacho enclenque, o sea, lo último de una raza borbónica que estaba a punto de extinguirse. Hizo una descripción magnífica del personaje, eso que sentó más mal a Maura que todas las demás críticas anárquicas que pudiera haber hecho Blasco. Pero al margen de las campañas puntuales, el gran protagonista del periódico es el propio Blasco. El juego de provocación-reacción le convierte en centro, personaje de portada. Las denuncias, llueven las denuncias, alimentan su popularidad. El periódico no acaba de imprimirse y ya estaba la policía a la puerta esperando a ver qué es lo que decía para secuestrarlo, lo cual provocaba inmediatamente pues buscar ventanas, buscar sitios para intentar sacar la edición como fuera a la calle y repartirla. Es decir, son por lo tanto reacciones que de nuevo al día siguiente se convierten en motivo de denuncia por parte del propio Diario del Pueblo o de otros diarios republicanos, en definitiva elementos que siguen inflando, ¿no?, la popularidad del diario. Podía haberse convertido así, a través del control del periódico, en un poder de referencia para la sociedad valenciana. Incluso en un predicador populista, radical, agitador de masas. O explotar la mina de los folletones, difundidos por capítulos en las páginas del pueblo. Pero no le basta. Si hay un motor que le impulsa, asegura José Luis León, es el sueño de transformación social. La revolución, entendida muy a su manera. Dice, yo quiero ir a las Cortes, pero para hablar claro, para decir las verdades. Y aunque me abucheen, aunque me insulten, aunque me tiren, yo diré la verdad. En efecto, lo abuchearon, lo insultaron y estuvieron a punto de expulsarlo, sobre todo cuando llegó Maura. Pero tampoco ese será su terreno. Diputado durante 7 legislaturas, apenas interviene en las Cortes. Se mueve mejor en las calles de Valencia, en los círculos y casinos republicanos, en el mitin. Queridísimo pueblo de Villamar, es para mí un placer acercarme a esta hermosa tierra que durante siglos nos ha obsequiado con los frutos de su generosa fertilidad, que gracias a vuestro esfuerzo y abnegación encomiables nos ofrece su riqueza infinita. Entre los nuevos movimientos republicanos que aparecen hay fundamentalmente dos tendencias muy distintas entre sí. Una es lo que acabó cuajando como el Partido Reformista, liderado por Melquíades Álvarez, que era un partido de intelectuales, profesionales de clases medias, muy europeizadores, muy preocupados por la educación, que tienen Europa como el horizonte al que España debería apuntar. Frente a ese republicanismo aparece otro republicanismo mucho más movilizador, de bases sociales mucho más amplias, de lo que podríamos llamar bases populares, dentro de las cuales pues habría desde sectores de clases medias hasta sectores importantes de la clase obrera, que tiene pues su máxima representación en figuras como Alejandro Lerroux y el Partido Radical, o como Blasco Ibáñez, que además tienen ámbitos de implantación muy concretos.
Los restos de lo que se pudiera entender como republicanismo decimonónico, personalista y de salón, dejan paso a otras fuerzas políticas que se mueven entre la vocación intelectual y el puro populismo. El modelo de Blasco, como el de Lerroux, se apoya en su capacidad personal de movilización, el magnetismo que le permite poner en pie un partido de masas. Partidos estables, con bases sociales amplias, bases sociales a las que no solamente se les ofrece una alternativa política a la hora de ir a votar y meter la papeleta en la urna, sino que organizan actividades cotidianas, ¿no? Actividades de recreo, centros educativos, centros excursionistas. Suelen tener estos republicanismos nuevos un discurso relativamente simple, es decir, muy fácilmente asequible, muy movilizador, en torno a consignas a unas pocas consignas con gran capacidad de movilización. Por ejemplo, es muy importante en este republicanismo nuevo, radical y popular el anticlericalismo como elemento movilizador de estas capas medias y de esta clase obrera. Pocos mensajes, de impacto emocional asegurado y un sistema de relaciones sociales y contactos permanentes que se implica en el día de los militantes. Todavía, recuerda Mercedes Cabrera, no han cuajado otras formas de organización de la clase obrera. Es durante la Primera Guerra Mundial cuando, por ejemplo, los sindicatos, tanto la UGT como la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que es el gran sindicato anarquista, se convierten en organizaciones de masas. Antes de 1914, más que movilizaciones masivas, lo que hay son acontecimientos puntuales pero muy llamativos, desde las explosiones de terrorismo anarquista o los atentados más conocidos. Entonces, digamos que hay como dos etapas en el mundo de las organizaciones obreras: el previo a la Primera Guerra Mundial, que es como un poco la prehistoria de todo esto, cuando todavía la clase obrera está a mitad de camino en su organización, y este mismo mundo a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando, digamos, los niveles de organización son mucho mayores. De modo que, ocupado el espacio de las clases medias urbanas y los nuevos colectivos obreros, Blasco se mueve en la frontera del sistema político. Quizá también condicionado por su propia personalidad, la de un hombre que convierte la actividad pública en episodios de folletín. Cuando el duelo con Alustey, el célebre duelo que la bala le da en el cinturón, en la villa del cinturón, y se salva porque era un duelo a muerte, todo porque había dicho en el Congreso que había un militarcillo, le había dado un empujón a unos obreros que había salido a recibirlo en la puerta de las Cortes, ¿no? Y entonces lo horrible ya también, que ese tenentecillo al que se había aludido en el Congreso no es el que le lleva el duelo. Cogen al mejor tirador, el campeón del mundo de tiro que había en aquella época del mundo del tiro, Alustey, lo cogen para el duelo a pistola con Blasco. Y entonces, al terminar el duelo, pues como sobrevivió, había unos obreros trabajando en una casa y eso, y empezaron a meterse con él, diciendo cuentista, no sé qué, a los dos diciendo que aquella había sido una farsa y una ficción. Unos obreros estaban, y entonces cuando él dice a tomar por culo la política. Como todos saben, Messier Blasco Ibáñez es uno de los duelistas más pertinaces de nuestro tiempo. Es más, yo creo que él debería ser el juez de esta contienda. Oh, en ningún modo. Siga usted, por favor, siga usted. Las normas de este duelo a primera sangre serán las habituales dentro de... Será arriesgado asegurar que aquella escena, filmada luego por Berlanga, decidió su futuro, la retirada de la vida política profesional. Influyó sin duda también otra fractura, la producida en su propia organización política. El cisma del partido blasquista terminará de paso con una carrera como editor y director de periódico. Nos vamos a encontrar con asaltos a redacciones, con enfrentamientos, con un lenguaje tremendamente soez, de insultos, tiros, muertos. Es decir, nos vamos a encontrar con una situación tan difícil que, bueno, no de otra manera cabe entender por qué Blasco en el año 4 se va de Valencia
se va a Madrid, deja ya provisionalmente la dirección del pueblo y en el año 6 lo vende a Chatti porque no soporta esta disidencia interna que se le ha generado en Valencia de la mano de Rodrigo Soriano, ¿no? Político retirado, novelista profesional, Blasco cambia de registro. El revolucionario da paso al personaje social, compulsivo vividor. Tú no sabías con quién te tratabas. Yo soy demasiada mujer para un simplón idealista como tú. Mira dónde te ha llevado la revolución. Es que soy un hombre nuevo, Chita. He roto con mi pasado. A partir de ahora todo será diferente. Inundaba el mercado cosmopolita con las obras de su facundia, todas esas novelas para viaje que pataban a un público de doblé con su calibre cultural más bien endeble pero vistoso. Tan aplaudido como criticado, durante décadas ha resultado imposible construir un juicio objetivo sobre el novelista. Eso es escribir a borbotones, con todo el impudor de esas naturalezas fogosas. Quizás será preciso, y sin llegar a esa pretensión, rescatar trazos como el que guarda La confesión de Juan Gil Albert, 1986, el archivo de Radio Nacional. Brochazos magníficos nos detienen algunos instantes en nuestra lectura, como cuando bebemos acalorados ciertas bebidas espumosas. Yo entiendo que Blasco pertenece a una etapa, a un momento, y dentro de esa etapa y ese momento tiene la virtud, que posiblemente no tienen otros, de conseguir una producción literaria de enorme impacto popular. Pero bueno, es lo de siempre, cultura alta, cultura baja, es de nuevo esa separación entre lo que significa el producto de consumo masivo descalificado de inmediato porque es masivo, frente al producto restringido y elitista que parece que es el que guarda las esencias. Hoy, con mayor distancia, Antonio Laguna apunta valores en el escritor que los juicios puristas han despreciado sistemáticamente. Entre ellos, su lucidez al apostar por la cultura de masas. Blasco es un pionero y por eso quizás se le establece esa marginación o esa etiqueta de escritor ciertamente maldito, ¿no? Maldito porque se rebaja o hace concesiones. Yo creo que Blasco en ese sentido es coherente con el principio que le anima a publicar El Pueblo. Él persigue realizar un medio de comunicación dirigido a unas capas populares y por tanto planteado tanto en lenguaje como en composición o en forma para que sea admitido, leído y consumido por esas capas populares. Será etiquetado, en todo caso, para bien o para mal, como un escritor costumbrista, de trazos escritos a la carrera, sin hondura. Más potente, considera Ramiro Rey, cuanto más simple. Es curioso, ¿no? Es decir, yo creo que Blasco se acaba... Todo el mundo reconoce que las grandes novelas de Blasco son las valencianas, las sociales, y después alguna más. Por ejemplo, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Pero prácticamente a partir de ahí se acaba, ¿no? Él dice, yo no sé inventar. A mí me ponen delante de una página y no se me ocurre nada. Yo sé fotografiar y cambiar, ¿no? Es decir, él veía las cosas, las cambiaba, pero tenía que partir de la realidad. Entonces, pues cuando deja de tener material para copiar la realidad, pues no le salen las cosas. De cualquier forma, su éxito será a la vez su fracaso, la impronta imposible de borrar. Está, mucho más que tantos otros, marcado por su obra. En definitiva, bueno, pues Entre Naranjos es el mejor retrato de lo que es el caciquismo, o Arroz y Tartana de lo que significa la vida de la ciudad en esos momentos, ¿no? Cosa que después se pierde. Es decir, Blasco es también un impulsor de lo que llamaríamos las primeras industrias culturales españolas, es decir, de quien persigue el beneficio vendiendo un producto intelectual, un producto intangible. Y en ese sentido, Blasco va adaptándose al mercado y va perdiendo de vista o va olvidando aquello que motivó en su día el convertirse en ese aventurero, agitador, revolucionario, en todo lo que le dio el aura de popularidad, ¿no? A espaldas de las cuadrillas, sonó el trotar de dos caballos que venían por debajo de las arcadas exteriores de la plaza. Eran los alguacilillos, con sus ferreruelos negros y sombreros de teja rematados por plumajes rojos y amarillos. Acababan de hacer el despeje y venían a ponerse al frente de las cuadrillas, sirviéndoles de batidores. Blasco pertenece a la generación del 98, reivindica su biógrafo, aunque otros jueces le hayan excluido de la lista. Pertenece
asegura José Luis León, por pensamiento, por naturaleza y por el valor de su propia obra literaria. En una historia sobre la literatura, Torrent Ballester, no quisiera nombrarlo, pero no hay más remedio, dice que hay que destruir lo de Blasco Ibáñez. Yo no estoy conforme con eso. Será los excesos, todos los que usted quiera, pero en el fondo es un gran artista, un enorme artista que no volveremos a tener, irrepetible. Hay que leer las descripciones de la Albufera, un sabor a tierra húmeda, a miseria, porque lo que refleja Blasco es el palmar. El palmar es una completa miseria, todo es sucio, todo es, ¿qué le diré yo?, falta de vitaminas, falta de limpieza. Y Blasco refleja eso, no se oculta. Sempere era un librero, ¿no?, de viejo, un clásico librero que entiende de libros, ¿no?, que tiene una librería y habla con los clientes. Este señor enamorado de los libros, como son los libreros de viejo, ¿no? Entonces era amigo de Blasco, y las novelas valencianas que empezaban a publicarse al principio en el folletón del pueblo, cada día se publicaban unas páginas, después las recogía Sempere y las publicaba. Por lo tanto, él empieza a relacionarse con Sempere a través de sus novelas y entra a formar parte de la sociedad. En 1907, Blasco tiene 40 años. Deja atrás la política y el periodismo de combate. Cambian las bases y argumentos en su literatura, pero mantiene un hilo de continuidad en su trayectoria personal, la vocación pedagógica. Entonces, él se convierte en el director de ediciones y se le van ocurriendo muchas ideas. La primera que se le ocurre es esta de lo que se llamaba la novela ilustrada, que eran libros a 35 céntimos. Los libros en ese momento pues solían valer una peseta, una 50. Por ejemplo, los episodios nacionales de Galdós, que eran libros no muy voluminosos, se vendían a una peseta, a una 25, tal. Entonces él lanza unos libros a 0,35 céntimos, y además con la idea muy moderna, ¿no?, que actual, de venderlos en los kioscos. Cada semana un libro tiene que estar en el kiosco y tal. Por tanto, es una iniciativa editorial magnífica. El cambio social llegará, apuesta ahora, a través de la lectura. Desde luego, en su trabajo como editor, no hay solo puro altruismo, matiza Ramiro Rey, pero sí se muestran las dos caras de una personalidad contradictoria. Una faceta idealista de llegar a la gente, a la gente es que instruir, que es una obsesión muy republicana. La instrucción laica, gratuita, tal, ¿no? Pues, la instrucción es la redención de las clases populares. Por tanto, esa faceta, y luego la otra, él cree que con esos libros baratos se puede ganar más dinero. Hay una carta muy interesante de Blasco a Sempere, en la cual le dice: usted tiene una mentalidad de canónigo, de ir haciendo, de ir al tran-tran, tiene una mentalidad de la calle de las Barcas, le dice, que es una calle de aquí de Valencia, ¿no? Dice, yo tengo una mentalidad mundial, ¿no? Yo quiero hacer libros para que se vendan en todo el mundo. Pues él tiene una visión empresarial, y por lo tanto cree que ediciones muy cuantiosas, de 30.000, 40.000, 50.000 libros, baratas, son más rentables que ediciones cortas de 2.000 o 3.000 más caras. Arturo Barea relata en las páginas de La forja de un rebelde el impacto de esa apuesta editorial de Blasco. Un día dijo que en España no se leía porque la gente no tenía bastante dinero para comprar libros. Entonces dijo: yo voy a dar a leer a los españoles. Y en la calle de Mesoneros Romanos puso una tienda y empezó a hacer libros. Pero no los libros de él, sino los libros mejores que se encuentran en el mundo. Y todos valen nuevos a 35 céntimos. La gente los compra a millares, y cuando los ha leído, los vende a los puestos de libros viejos, y allí los compramos los chicos y los pobres. Así, yo he leído a Dickens y a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Dumas, a Víctor Hugo, a muchos otros. Pero ya en ese tiempo, exhibe en sus impulsos tanta vocación pedagógica como pasión por el dinero. Mantendrá siempre un pozo de utopía, pero a la vez, y tanto más, ganará en él el vividor.
esa mediterraneidad también que tiene su vida. La única nacionalismo que va a tener yo no es solo el nacionalismo designado y definido, sino digamos la fragancia de la mediterraneidad. Hay muchos adjetivos para decirlo, y creo que Blasco la tenía igual, pues el hombre que le gustaba cohabitar, digamos, en territorios muy diferentes. Su historia, primera historia con la de la ópera, esta que era cantante de ópera, mujer por otro lado extraña, sabemos claramente que era una señora como banda, como la banda de las del látigo, que le gustaba tener relaciones sadomasoquistas, ¿no? Ahora, que Blasco, yo hago una pequeña alusión a esto, pero indicando como que Blasco le gustaba a ella y tuvo una relación con ella, pero no entrar en el juego de que ella viajaba siempre con una esclava. Iba una señorita que era la esclava de esta cantante de ópera, que debía ser un hombre que tenía también fantasías en sus relaciones eróticas. Sepa, caballero, que tengo un huertito con un conejito suave y chiquitín. Es tan cariñoso, pero el pobrecito gasta un apetito que no tiene fin. Bueno, si es Mariné. Mírale. Con qué un pronunciamiento, ¿eh? Esta era la revolución. Hazme caso, jovencito. Esta es la única revolución que podemos ganar. ¿Qué revolución? Berlanga le retrata en su obra, Blasco Ibáñez, la novela de una vida, como un hombre de personalidad torrencial, disparatado y atractivo, aficionado a los tumultos callejeros y pasiones de cama, revolucionario y fenicio. Vicente, va por ti. Caricatura de sí mismo. Tipo oriental, buen talante, ancho el cuello, tez cetrina, cabeza para un turbante o para la guillotina, complexión fuerte, indolencia, sibaritismo, talento, entre Moro de Valencia y Dux del Renacimiento. Sin embargo, el retrato cercano, el que por ejemplo realizó su nuera, Pilar Tortosa, en 1986 a Radio Nacional, es muy distinto. Era una persona muy sentimental, aunque quería disimularlo. Muy tierno, aunque quería hacerse el duro. Muy sensible, aunque procuraba también no demostrarlo porque parecía que eso era como disminuir un poco su vitalidad de hombre de acción y tal cual. Pero era un hombre muy sensible, un hombre amargado y un hombre al que la vida no trató bien. Sentimentalmente la vida no lo trató bien. Nunca tan radical, añade José Luis León, como quiso aparentar. O ser. No creo que fuese tan radical. Él era un buen hombre. Empecemos por ahí. Él era un hombre magnífico, un buen hombre con mucho sentimiento, con mucha humanidad, que era capaz de dar todo el dinero que llevaba en el bolsillo, de darlo a un pobre. Porque él decía, el hambre no espera. Dice, un compañero que viene a pedirme trabajo, yo no lo puedo dejar ir sin que se lleve por lo menos 2 pesetas. O sea, era un humanitario al estilo de Víctor Hugo. Fuera como fuese, la vida le permitió construir, aunque transitoriamente, todo tipo de papeles a su medida, incluido el que le llevó, tal vez, a su máxima utopía, la colonización de espacios vírgenes en Argentina para crear allí su propia Arcadia. Entre 1911 y 1913, moviliza a decenas de campesinos valencianos para convertir los terrenos de la Pampa en un arrozal. La explotación del Río Negro allí fue un descalabro aquello, un verdadero descalabro. Surgió el agua y empezaron los plantíos, más que nada eran naranjas y arroz. Arroz completamente desconocido entonces, es el que ha venido después progresando, porque allí se quedaron unos cuantos trabajadores que son los que alimentaban aquello. Lo siento, patrón, pero no pude contenerlo. ¿Qué os pasa? ¿Dónde están tus promesas? ¿Por qué estáis tan enfadados? 2.500 hectáreas, 80 familias embarcadas en un sueño colectivista, 2 años de trabajo y el fracaso. Ya sé que no hay comida, ya sé que hace frío, ya sé que la tierra no da su fruto, ya lo sé. Pero también sé que quise construir un paraíso para compartirlo con todos vosotros.
¿Qué pensabais? ¿Que era fácil? ¿Que se podía lograr sin esfuerzo? ¿Eh? Aprended de los indios, que no se quejan. Yo también tengo hambre. Así que lo mejor es que acabemos con todo y volvamos a nuestras casas. Toma ya. Un discurso muy efectivo, ¿eh? Sí, pero a costa de quemar mi casa. Vuelve arruinado y convierte desde entonces el dinero en una obsesión. Más aún cuando en el último tramo de su vida parece encontrar por fin un mundo a su medida, en el cine. Dirigió una película, construyó los compró en París unos estudios de cine, rodaban allí más cosas. Tenía en su casa un cine, una sala de cine y una filmoteca personal. Y todas sus últimas novelas, muchas de ellas, las escribía no como novelas, sino como historias cinematográficas, vamos, con el equivalente a un guión, ¿no? Actualmente. Es decir, un hombre tan metido dentro de lo que era ya industria del cine como Blasco, no ha habido en ningún caso, en que yo sepa, en los principios del siglo, ningún otro escritor o intelectual. Es un mundo en expansión, con códigos que encajan como una horma en los parámetros de Blasco. La sugestión, la comunicación de masas, el medio de hacer compatible la creatividad con el negocio. Entender que el cine es industria y que la cultura es por añadidura. Pero tú debes rodar la película bajo un concepto que estás manufacturando un producto industrial, como nació el cine además en Hollywood, ¿no? Y él lo entendía, y eso es una anticipación de lo que luego se ha ido depurando hasta llegar a ahora, como tenemos ya la industria del cine en todo el mundo, ¿no? Y así alcanza en Hollywood, no por casualidad, su máximo reconocimiento popular, la consideración de un personaje de primera plana. Con Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis llega por fin a su cima. Número 1. Autor de bestseller. La traducción al inglés o al americano, la traducción al americano de la novela que él vendió por $300, creyendo que había hecho un gran negocio, hizo millonaria a la traductora. Así, sencillamente millonaria. En 6 meses se habían vendido 300.000 ejemplares de la novela. Se cansó de escribir dedicatoria. Aunque sabía un poco de inglés, aprendió solamente una frase. Y esa frase era la que dedicaba. Algo inaudito, que no ha vuelto a suceder. Había calcetines, había corbatas, había pañuelos, había de todo género. Blasco Ibáñez. Por allá por donde iba era Blasco Ibáñez. Fue algo tremendo. En Estados Unidos, el fenómeno Blasco traspasa las barreras culturales. Las adaptaciones cinematográficas de sus obras le ligan a mitos de Hollywood como Valentino y Lagarbo. Su carácter parece diseñado a medida del modelo americano. Le llaman, recuerda Ramiro Rey, Ibáñez el asequible. Las ruedas de prensa de Blasco en Norteamérica son muy graciosas, ¿no? Porque él se da cuenta de lo que es la prensa americana, o lo que es la prensa moderna, ¿no? Que necesita siempre lo que podríamos llamar carnaza, ¿no? Y bueno, pues en cada entrevista pues cuenta aventuras de tipo folclórico. Yo me he batido en duelos, claro, bueno, llama la atención. Yo he estado 7 veces en la cárcel, yo tal. Luego, por otra parte, cuenta cosas de la vida americana que le han llamado la atención positiva y negativamente para que así salga en la prensa. Es cuando tiene la famosa controversia sobre la mujer, ¿no? Que él dice que los americanos son muy libres y tal, pero la mujer americana tiene dominada al hombre americano en el hogar y tal. Bueno, entonces eso lo publica el New York Times y tal, y hay una pequeña polémica buscada por él, ¿no? Y buscada incluso también por el New York Times. Yo creo que hay ahí una especie de complicidad entre todos para hacer que la visita se convierta en un acontecimiento mediático. Escribe, dirá algún crítico, para la masa, para un público poco exigente. Esa puede ser la razón de su superficialidad y quizá radique ahí el secreto de sus éxitos. Maneja a manos llenas la fama y el dinero, y aún así, establecido en el retiro dorado de la Costa Azul,
siente la tentación de embarcarse en una última operación política: el asalto, que se presumía definitivo, contra la monarquía de Alfonso XIII. Al final entra en la campaña, y la campaña la asume con una agresividad tremenda. O sea, él publica dos folletos, uno por España y contra el rey, y otro lo que será la República Española. Lo que será la República Española no, ese es una especie de programa, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque es prácticamente lo que después se hizo en el bienio republicano-socialista, ¿no? Es lo que será la República, pero el anterior, el por España y contra el rey, es un folleto, un panfleto, un libelo, de una virulencia tremenda. O sea, contra el rey, contra los amoríos del Primo de Rivera, contra el dinero que han ganado. Dice, yo creo que muchas inexactitudes, algunas cosas verdaderas, pero un folleto muy duro. Bien, entonces él realmente consigue lo que pretende, que es que la campaña mediática tenga una repercusión formidable. Quiere probarse otra vez, no quiere probar sus fuerzas. Y quiere convertirse en el joven que ha sido, ¿no? Y quiere volver a ser el republicano que ha sido y tal. Ahora, en ese momento, ¿lo hace por ser presidente de la República? Bueno, es posible que sí. Conspirador de papel, sueña seguramente con un remate de oro a su vida: la banda de la presidencia de la República. Pronto comprueba, sin embargo, que su impacto como personaje social no se correspondía con su prestigio político, ni siquiera entre los compañeros de conspiración. Ya, fijaos. Me escriben de todas partes. Yo ya no pertenezco a ningún sitio. Pertenezco al mundo. España ya no me necesita. Así que, por mí, que el rey se quede donde está. Yo le oí a mi padre que, hablando de que entre los republicanos importantes, que estaban Alcalá Zamora, todos esos, le oí a mi padre decir, comentando con otro amigo, decir, se cree que va a venir de presidente de la República Moravia. O sea que los políticos en general no le daban a él la importancia suficiente para que pudiese volver como él creía que iba a volver, y de ahí fue su segunda gran decepción, que no, de haber triunfado su sublevación, no hubiese venido como presidente de la República, ¿no? Berlanga imagina, en todo caso, esa última incursión política como otra escena, quizá la última, de una vida de película. Mire, Blasco, al rey lo mandamos al exilio y ya está. Hasta se puede venir aquí a la Costa Azul a vivir tan ricamente como don Jaime. Hombre, don Miguel, tan ricamente, ¿eh? Don Jaime, no se queje usted. ¿Qué opina de esta idea? Le advierto, señor Unamuno, que mi primo Alfonso es muy capaz de instalarse aquí, en esta casa. Mire, soy vasco y casi tan carlista como usted, pero en estos momentos lo que necesita España es una república. Eso como ustedes quieran. Yo lo único que sé es que aquí vivo como un rey. Pero no queda más cuerda. Ya hace mucho tiempo la contradicción que siempre marcó su camino, la utopía y el dinero, la agitación social y la buena vida, se ha decantado hacia los salones de la Costa Azul, el palacete de Fontana Rosa, en el Retiro de Menton. El hecho es que el país ya está preparado para un giro político. Don Jaime, usted entiende de tenis, ¿verdad? Hombre, don Vicente, yo Este Blasco es un demente, un insano. Sí, pero que nos firme el manifiesto. Vale. El hombre que ha derrochado los adjetivos y las calificaciones apenas tiene una línea para sí mismo. Si solo quedase en España un republicano, ese sería yo. Por ejemplo, tú dices, bueno, pues Machado, ¿no? Machado es el hombre entero, el hombre honesto. La honradez a Machado se le ve más, ¿no? Mientras que Blasco, en ese sentido, es un hombre muy fiel a sí mismo, en el sentido, bueno, pues de que él nació republicano, murió republicano, en los momentos en que tuvo que defender las grandes causas las defendió, pero bueno, en muchos momentos él se despreocupó, vivió para ganar dinero. El paso del tiempo se ha mostrado feroz, despiadado con la memoria de Blasco, exactamente igual que lo ha hecho con su propio tiempo, aquella forma de entender la política, la cultura o la sociedad, un tiempo y una manera de entender la vida que la historia forzosamente debía dejar atrás. Y ahí habría que incluir a los republicanos, pero también en gran medida a los socialistas. Son movimientos que actúan políticamente, pero que tienen un discurso tan deslegitimador de las instituciones políticas, de las elecciones, del Parlamento, etcétera,
que si yo me tuviera que poner en el lugar de un militante de cualquiera de esos partidos, pues cuando me llamaran a votar en las elecciones, me entraría la duda de si tenía sentido participar en unas elecciones. Bueno, pues ese discurso regeneracionista, ¿no? Una cosa es el país oficial, es decir, los políticos profesionales, y otra cosa el país real, según ese discurso cada vez más separado el uno del otro, que yo creo que es un discurso disuasorio, de tal manera que, por ejemplo, a los socialistas les costaba muchísimo trabajo convencer a los miembros de la UGT, es decir, el sindicato socialista, para que fueran a las elecciones a votar a los candidatos socialistas. Y no hay comparación entre el número de afiliados a la UGT y el número de votos que sacan los socialistas en las elecciones. Es curioso, apunta la historiadora Mercedes Cabrera, que en aquel momento la monarquía de Alfonso XIII mostrara una capacidad de integración, de adaptación, mayor que la de sus rivales. Esos republicanos reformistas de Melquiades Álvarez acaban entrando en el último gobierno de la monarquía en coalición con el Partido Liberal. El regionalismo catalán, Cambó en concreto, acaba entrando también en coaliciones de gobierno, y Cambó es ministro de la monarquía en 2 ocasiones. Es decir, que frente a esa imagen que se tiene de la monarquía como un régimen que al final cae porque no es capaz de dar vías de salida a los nuevos movimientos, hasta cierto punto habría que revisarla, porque sí hay mecanismos de integración, y eso les hace todavía más difícil a los partidos de la oposición seguir manteniendo de manera coherente su discurso de confrontación o de enfrentamiento global. Pero de cualquier forma, España se encamina hacia otra fractura de mayor calado. Apenas nada después será igual. Yo creo que es un mundo que llega a los años 30 y que llega a la guerra civil y más bien desaparece. Pues porque era explicable en el contexto de la España de comienzos de siglo, pero con un país ya industrializado, urbanizado, con clases medias abundantes, etcétera. Bueno, pues hay ciertos fenómenos políticos que son impensables. Yo creo que la historia de este país es una historia de muchas rupturas muy drásticas en las tradiciones políticas, lo cual no quiere decir que las fuerzas y partidos políticos actuales busquen raíces en el pasado, porque eso lo hacen todos los partidos. Y queda, al margen de las polémicas sobre el valor de la obra del novelista, la reivindicación de la persona, compleja, contradictoria, superficial tal vez, llena, habrá al menos que coincidir, de vida. En definitiva, lo podríamos resumir como una trilogía, ¿no? Que es no a la monarquía, no a la Iglesia y al ejército como elementos coercitivos de esa monarquía, y democracia. Bueno, más allá de esto, Blasco no entra en ningún tipo de análisis social. Blasco no es una persona que tenga herramientas de conocimiento de lo que es la trama social, la injusticia y sus raíces, sino que se limita a describirla y a plantear soluciones radicales, populistas. Y además quería enseñar a sus discípulos, digámoslo así, y Blasco fue ante todo un pedagogo y un educador de multitudes. Esto está claro y esto está visible. Cuando pudo, fundó la Universidad Popular. Ya que la universidad no viene al pueblo, el pueblo irá a la universidad. Él tiene mucha más bibliografía, mucho más archivo que Baroja, que Azorín, que todos los de la generación del 98. Yo creo que algunos de los que han atacado a Blasco, me refiero de sus colegas, ¿no? Por esta superficialidad y por esta, digamos, afán de estar siempre, ¿no? Vanidoso, de estar en primera fila y de ganar dinero, pues realmente tuvieron un compromiso político mucho menor que él,
Un Azorín nunca dio la cara por nada, y un Baroja menos, ¿no? Un Baroja se escaqueaba siempre que podía de cualquier compañero. O sea que en ese sentido, realmente Blasco es un hombre que dio la cara en momentos clave, en su juventud, e incluso a veces inoportunamente. Documentos Radio Nacional. Vicente Blasco Ibáñez. Realizado por Miguel Ángel Coleto, Benigno Moreno y Sergio Delgado. Producido por Ana Ramos. Relato de José Antonio Ramírez sobre un guión de Luis Pintor. Con la voz de Germán Sánchez. Dirección Elvira Marteles.